Empiezo a leerte El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May, un psicólogo existencial norteamericano asociado a la psicología humanista, publicado por primera vez en 1976. Prefacio. Una de las pocas cosas buenas que tiene vivir en una época caracterizada por la ansiedad es que estamos forzados a tomar conciencia de nosotros mismos. Cuando nuestra sociedad, que pasa por un momento de caída de normas y valores, no nos proporciona una imagen clara de lo que somos y deberíamos ser, como dijo Matthew Arnold, nos sentimos compelidos a buscarnos a nosotros mismos. La penosa inseguridad que nos rodea nos impulsa de nuevo a preguntar si existe quizá alguna fuente de orientación y fortaleza cuya importancia nos haya pasado desapercibida. Yo compruebo, no obstante, que esto no se acepta en general como un bien. Las preguntas de las personas son acerca de cómo se puede alcanzar una integración interior en un mundo desintegrado, o también de qué forma se puede iniciar el largo camino de la evolución hacia la realización propia en una época en la que prácticamente nada es seguro, tanto en lo que se refiere al presente como al porvenir. Muchas personas han reflexionado ponderadamente acerca de estas cuestiones. El psicoterapeuta no tiene respuestas mágicas. Sin lugar a dudas, la nueva luz que la psicología profunda arroja sobre los motivos ocultos que nos hacen pensar, sentir y actuar en la forma en que lo hacemos, puede resultar una ayuda capital en la búsqueda de nosotros mismos. Pero hay algo, además de su entrenamiento técnico, que le da a un autor la valentía de irrumpir donde los ángeles temen posar el pie y ofrecer las ideas que sustenta y su experiencia acerca de las difíciles cuestiones que vamos a enfrentar en este libro. Este algo más es la sabiduría que adquiere en su trabajo con las personas que intentan superar sus problemas. El psicoterapeuta tiene el extraordinario, aunque a menudo pesado, privilegio de acompañarlas en el recorrido por su intimidad y por sus profundos conflictos en procura de una nueva integración. Y sin duda alguna sería torpe el que no vislumbrase lo que vela a la gente de nuestra época la visión de sí mismos y los bloquea en la búsqueda de los valores y metas que puedan defender. Alfred Adler dijo en una ocasión, refiriéndose a la escuela para niños que había fundado en Viena, los alumnos enseñan a los maestros. En psicoterapia es siempre así, y no veo qué otra cosa que no sea un profundo agradecimiento puede tener el terapeuta hacia quienes a diario le enseñan temas y la dignidad de la vida y que son llamados pacientes suyos. También les estoy agradecido a mis colegas por lo mucho que he aprendido de ellos sobre los problemas que voy a tratar y a los estudiantes y profesores de Mill College de California por sus enriquecedoras y estimulantes apreciaciones cuando discutí con ellos algunas de las ideas aquí contenidas en mis conferencias sobre integridad personal en una época de ansiedad, en ocasión del centenario de aquella casa de estudios. Este libro no es un sustituto de la terapia, ni tampoco un manual para ayudarse a sí mismo, en el sentido de que prometa curaciones baratas y fáciles de la noche para la mañana. Pero en otro sentido, saludable y profundo,
Todo buen libro representa una ayuda para quien lo lee, por cuanto le permite verse reflejado en él, junto con sus experiencias, con la posibilidad de alcanzar una nueva comprensión de sus propios problemas de integración personal. Confío en que este sea de esa clase de libros. A lo largo de los capítulos que lo integran, pasaremos revista no solo a las nuevas perspectivas de la psicología sobre los niveles más ocultos del yo, sino también a la sabiduría de quienes, época tras época, en el campo de la literatura, de la filosofía, de la ética, han buscado comprender cómo puede el hombre encontrarse mejor con su inseguridad y sus crisis personales y hacer uso de ellas en una tarea constructiva. Nuestro propósito es descubrir la forma de hacer frente a la inseguridad de esta época, señalar el camino hacia la adquisición de valores y metas en las que pueda confiarse en un momento en el que muy pocas cosas son seguras. Un epígrafe de Kierkegaard dice: arriesgarse produce ansiedad, pero no hacerlo significa perderse a uno mismo. Y arriesgarse, en el sentido supremo, es precisamente tomar conciencia de uno mismo. Y otro de Nietzsche: uno de los dos fue junto a su vecino porque se buscaba a sí mismo. El otro porque de buena gana se perdería a sí mismo. El desamor por uno mismo hace que la soledad se convierta en prisión. Primera parte: nuestras dificultades. Capítulo 1: la soledad y la ansiedad del hombre moderno. ¿Cuáles son los problemas capitales e interiores del hombre de nuestra época? Cuando buscamos bajo los motivos aparentes de las alteraciones de las personas, la amenaza de la guerra, las aspiraciones y la inseguridad económica, ¿cuáles son los conflictos subyacentes con que nos encontramos? Sin duda, los síntomas de perturbación que todos describen en nuestra época y en todas las épocas son la infelicidad, la incapacidad para decidir acerca del matrimonio o de la vocación, una total desesperanza, la falta de sentido de sus vidas y otros por el estilo. Pero, ¿qué hay debajo de esos síntomas? En los albores del siglo XX, la causa principal de los problemas mencionados era lo que Sigmund Freud describió con tanto acierto: la dificultad de la persona para aceptar los aspectos instintivos y sexuales de la vida y los conflictos que se producían entre los impulsos sexuales y los tabúes impuestos por la sociedad. Más tarde, en la década del 20, Otto Rank afirmó que las raíces de los problemas psicológicos de las personas se nutrían en aquella época de los sentimientos de inferioridad, de insuficiencia y de culpa. En la década del 30 cambió de nuevo el foco de los conflictos psicológicos. El común denominador fue entonces, según lo hizo notar Karen Horney, la hostilidad entre las personas y los grupos, a menudo conectada con sentimientos de competencia por ver quién le toma la delantera a quién. ¿Cuáles son los problemas cardinales de este tercio del siglo XX? La gente vacía. Puede resultar sorpresivo que yo diga, en base a mi propia experiencia clínica
y a la de mis colegas en el campo de la psicología y de la psiquiatría, que el problema capital de las personas a esta altura del siglo XX es la vaciedad. Con esto quiero significar no solo que muchas personas no saben lo que desean, sino que a menudo no tienen ideas claras acerca de lo que sienten. Cuando hablan de falta de autonomía o se lamentan de su incapacidad para tomar decisiones que son por lo demás dificultades comunes a las décadas anteriores, enseguida se pone de relieve que el problema subyacente es la falta de una experiencia definida de sus propios deseos y necesidades. Por eso encuentran inseguros todos los caminos y experimentan penosos sentimientos de impotencia debido a que se sienten vacías, huecas. El mal que las lleva a solicitar ayuda puede ser, por ejemplo, que sus relaciones amorosas terminan rompiéndose siempre o que no pueden salir adelante con los planes matrimoniales o están insatisfechas con su cónyuge. Pero a las pocas palabras dejan al descubierto con claridad que esperan de su pareja actual o futura que llene algún vacío, alguna carencia interna que ellas sienten. Y su ansiedad y su cólera se deben a que ella o él no han cumplido con ese requisito. Por lo general pueden hablar con soltura acerca de lo que debieran necesitar: terminar sus estudios universitarios con éxito, conseguir trabajo, enamorarse, casarse y constituir una familia. Pero enseguida se pone en evidencia, incluso para ellos, que lo que están describiendo es lo que los demás, padres, profesores, empleadores, esperan de ellos, más bien que lo que ellos mismos quieren. Hace 3 décadas podían tomarse en serio estas metas externas, pero hoy la persona se da cuenta, incluso cuando habla, de que sus padres y la sociedad ya no le solicitan que cumpla con esos requisitos. En teoría, al menos, le han dicho una y otra vez que tiene entera libertad para decidir por sí mismo. Y por otra parte, la persona comprueba que la persecución de las metas externas mencionadas no le va a servir de ayuda. Pero esa comprobación no hace sino agravar su problema a causa de la escasa convicción o sentido de la realidad que tiene con respecto a sus metas. Como alguien dijo, no soy más que un conjunto de espejos que reflejan lo que cada uno espera de mí. Hace algunas décadas, si una persona que se acercaba en busca de ayuda psicológica no conocía sus carencias o sentimientos, podía suponerse por lo general que sus necesidades apuntaban a algo bien definido, como por ejemplo gratificación sexual, pero no se atrevía a admitirlo. Como bien lo puso en claro Freud, el deseo existía. Lo más necesario ahora era levantar las represiones, traer a la conciencia el deseo y eventualmente ayudar al paciente a capacitarse para gratificarlo de acuerdo con la realidad. Pero en la actualidad los tabúes sexuales son mucho más débiles y así lo evidencia el informe Kinsey, por si alguien lo pone todavía en duda. Obtener gratificación sexual no representa un serio problema para las personas que no tengan dificultades muy notables de otra naturaleza. Los problemas sexuales que las personas traen hoy día a terapia son en raras ocasiones conflictos con las prohibiciones sociales en cuanto tales. Con mayor frecuencia resultan ser
deficiencias personales, como la impotencia o la incapacidad de responder con sentimientos intensos a su pareja sexual. En otros términos, el problema más común en la actualidad no es el tabú social con respecto a la actividad sexual o el sentimiento de culpa que produce el sexo en sí mismo, sino el hecho de que éste es para muchas personas una experiencia vacía, mecánica y sin contenido. El sueño de una jovencita ilustra el dilema de la persona espejo. Era bastante emancipada desde el punto de vista sexual, pero quería casarse y no sabía cómo elegir entre dos posibles candidatos al matrimonio. Uno de ellos era un tipo formal de clase media que habría contado con la aprobación de su acomodada familia, pero el otro compartía más sus inclinaciones artísticas y bohemias. En el curso de sus penosos ataques de indecisión, durante los cuales no podía determinar qué clase de persona era ella realmente y qué tipo de vida deseaba llevar, soñó que un gran número de personas realizaba una votación para determinar con cuál de los dos hombres debía casarse. Durante el sueño se sintió aliviada, pues se había encontrado con la solución que necesitaba. El único problema se produjo cuando al despertar no podía acordarse qué opción había obtenido mayor cantidad de votos. Muchas personas podrían decir, en base a su experiencia interior, las proféticas palabras que T.S. Eliot escribió en 1925. Somos los hombres huecos, somos los hombres presuntuosos que juntos yacemos. Pobres molleras llenas de paja, figuras sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada, gesto sin movimiento. Quizá algunos lectores saquen en conclusión que esta vaciedad, esta incapacidad para conocer lo que uno siente o desea, se debe al hecho de vivir en una época de incertidumbre, preñada de guerras, de reclutamientos militares, de cambios económicos, con un futuro pleno de inseguridad por delante, a pesar de que no seamos capaces de detectarlo. Por eso no es extraño que uno no sepa qué hacer y se sienta inútil. Pero esta conclusión es demasiado superficial. Como lo mostraremos más adelante, los problemas son mucho más profundos que las causas aparentes que los revelan. Además, la guerra, las dificultades económicas y los cambios sociales son en realidad síntomas, al igual que los problemas psicológicos que estamos tratando, de una situación que subyace las apariencias. A otros lectores puede suscitárseles esta otra pregunta. Admitiendo como cierto que la gente que busca ayuda psicológica se encuentra vacía y hueca, ¿acaso no se trata de problemas neuróticos que no afectan necesariamente a la mayoría de las personas? Sin dudarlo un instante, podríamos responder que las personas que llegan hasta los consultorios de los psicoterapeutas y psicoanalistas no son una parte desviada de la población. De una manera general, son aquellos para quienes dejaron ya de operar las pretensiones y defensas convencionales de la sociedad. Muy a menudo son los miembros más sensibles y mejor dotados de esta, y necesitan buscar ayuda, por así decirlo, porque no tienen tanto éxito en la racionalización como los ciudadanos bien adaptados que son capaces en esta época de tapar sus conflictos internos.
Sin lugar a dudas, los pacientes que acudían al consultorio de Freud en la última década del siglo pasado y en la primera de este, con los síntomas sexuales que él describía, no eran representativos de la cultura victoriana. La mayoría de la gente que los rodeaba seguía viviendo sometida a los tabúes y racionalizaciones característicos del victorianismo, creyendo que el sexo era repugnante y debía ocultarse tanto como fuera posible. Pero después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, aquellos problemas sexuales salieron a la luz y se convirtieron en epidemia. Casi todas las personas sofisticadas de Europa y América experimentaron entonces los mismos conflictos entre las necesidades sexuales y los tabúes sociales que unos pocos habían sufrido 1 o 2 décadas atrás. Independientemente del concepto que uno tenga de Freud, no puede ser tan ingenuo como para suponer que él produjo esta evolución por medio de sus obras. Digamos que no hizo más que predecirla. De este modo, un número relativamente pequeño de personas, compuesto por todos aquellos que buscan ayuda psicoterapéutica en proceso de sus conflictos por una integración interior, actúan como un barómetro muy revelador y significativo de los conflictos y tensiones que se desarrollan bajo la superficie psicológica de la sociedad. Este barómetro debe ser tomado en serio porque es uno de los mejores índices de la desorganización y de los problemas que todavía no han irrumpido abiertamente en la sociedad, pero que no tardarán en hacerlo. Por lo demás, no es solo en los consultorios de los psicólogos y de los psicoanalistas donde nosotros observamos el problema de la vaciedad interior del hombre de nuestros días. Hay muchos datos sociológicos que indican que la vacuidad ya se está haciendo sentir de muchas maneras diferentes en nuestra sociedad. David Riesman, en su excelente libro La muchedumbre solitaria, que llegó a mis manos cuando me ocupaba de la redacción de estos capítulos, encuentra la misma vacuidad en su fascinante análisis del carácter norteamericano actual. Antes de la Primera Guerra Mundial, dice Riesman, el norteamericano tipo se movía a instancias internas. Había aceptado las normas en las que fuera educado, era moralista en sentido victoriano estricto y tenía poderosos móviles y ambiciones, aunque estos le vinieran de afuera. Este es el tipo que encaja en las primeras descripciones psicoanalíticas de la persona reprimida desde el punto de vista emocional, que actúa bajo el imperio de un fuerte superego. Pero el carácter norteamericano típico de esta época responde, en palabras de Riesman, a influencias externas. No busca salirse de las normas sin encajar en ellas. Por eso vive como si estuviera dirigido por un radar acoplado a su cabeza con carácter permanente, que le dice lo que los otros esperan de él. Este tipo radar toma sus motivaciones y directivas de los demás. Al igual que el hombre que se definió a sí mismo como un conjunto de espejos, este es capaz de responder, pero no de elegir, puesto que no tiene un centro propio y eficaz de motivación. Con esto no queremos, ni tampoco lo quiere Riesman, dejar implícito un sentimiento de admiración por el hombre dirigido desde adentro de la época victoriana, por cuanto su fortaleza le venía de la internalización de normas externas, del encasillamiento del poder de la voluntad y del intelecto,
y de la represión de sus sentimientos. Este tipo de persona conseguía rotundos éxitos en los negocios porque podía manejar gente de la misma forma que vagones de carbón o el mercado mayorista en el estilo que lo hacían los pioneros del ferrocarril y los capitanes de la industria. El giroscopio es un símbolo excelente para ellos, dado que éste descansa en un centro de estabilidad totalmente mecánico. William Randolph Hearst fue un ejemplo de esta clase de hombres. Amasó una gran fortuna que le dio poder, pero era tan ansioso bajo su apariencia de fortaleza que nunca permitía a nadie usar la palabra muerte en su presencia. El hombre giroscopio solía tener desastrosas influencias sobre sus hijos a causa de su rigidez, dogmatismo e incapacidad para aprender y cambiar. A mi juicio, la posición y la conducta de estos hombres son ejemplos de cómo ciertas actitudes en la sociedad tienden a cristalizarse rígidamente poco antes de su colapso. Es fácil ver cómo se habría producido la transición de la irrupción del período del hombre de hierro a una época de vaciedad. Saquemos el giroscopio y nos encontraremos con que están vacíos. Así pues, no vertamos lágrimas por el deceso del hombre giroscopio. Se podría poner sobre su tumba el siguiente epitafio: al igual que el dinosaurio, tenía poder sin la capacidad de cambiar, fuerza sin la posibilidad de aprender. El principal valor de nuestra comprensión de estos últimos representantes del siglo XIX es que entonces será menos probable que nos dejemos seducir por su falsa fuerza interior. Si vemos con claridad que su método giroscópico de obtener fuerza psicológica era falso y eventualmente contraproducente, y su dirección interior un sustituto moralista de la integridad más bien que esta misma, estaremos más convencidos de la necesidad de encontrar un nuevo centro de fortaleza dentro de nosotros mismos. En realidad, nuestra sociedad no ha encontrado todavía algo que reemplace las rígidas normas del hombre giroscopio. Riesman señala que las personas dirigidas desde afuera de nuestra época se suelen caracterizar por sus actitudes de pasividad y apatía. La gente joven de hoy día ha abandonado de una forma general la impulsiva ambición de sobresalir, de alcanzar la cima, o si la tienen, la consideran como una falta y a menudo disculpan estos vestigios de las costumbres de sus mayores. Necesitan que sus pares los acepten aún a riesgo de pasar desapercibidos y de absorberse en el grupo. Este cuadro sociológico es a grandes rasgos muy similar al que obtenemos de nuestro trabajo psicológico con las personas. Hace 3 o 4 décadas, la vacuidad que se empezaba a experimentar en gran escala en las clases medias podía tomarse a la ligera como una enfermedad propia de los suburbios residenciales. El ejemplo más claro de vida vacía lo proporciona el habitante suburbano que se levanta a la misma hora todas las mañanas de la semana laborable, toma el mismo tren para ir a trabajar a la ciudad, almuerza en el mismo lugar, deja la misma propina a la camarera todos los días, regresa a casa en el mismo tren todas las noches, tiene 2 o 3 hijos, cultiva su jardincito,
pasa las 2 semanas de vacaciones veraniegas que no disfruta a la orilla del mar, va a la iglesia todas las Navidades y Pascuas y lleva una existencia rutinaria y mecánica año tras año, hasta que por fin se retira y se jubila a los 65 y poco tiempo después muere de una falla cardíaca, posiblemente producida por la agresividad reprimida. Yo siempre tuve la secreta sospecha de que muere de hastío. Pero hay señales en las 2 últimas décadas de que la vaciedad y el hastío se han convertido en estados de ánimo mucho más serios para mucha gente. No hace mucho tiempo la prensa de New York reprodujo un curioso incidente. Un conductor de autobuses del Bronx se salió del recorrido un día con el vehículo vacío y fue encontrado varios días después en Florida por la policía. En aquel momento explicó que habiéndose cansado de hacer la misma ruta todos los días, había decidido hacer un viaje fuera de ella. Mientras lo traían de vuelta a New York, se desprendía claramente de las noticias de los diarios que la compañía de autobuses estaba teniendo serias dificultades para decidir si debía castigarlo y, de ser así, de qué manera. Cuando llegó al Bronx era un caso célebre y una muchedumbre de vecinos que aparentemente no habían conocido antes en persona al conductor errante estaban preparados para recibirlo. Cuando se anunció que la compañía no iba a seguir contra él acción judicial alguna, pero que para reintegrarlo a su puesto debía prometer que no haría más excursiones, recibió una fervorosa adhesión popular por la medida. ¿Qué motivos hubo para que estos duros ciudadanos del Bronx, habitantes de una zona metropolitana que casi es sinónimo del convencionalismo de la clase media urbana, hicieran un héroe de un hombre que según sus normas era un ladrón de autos y, peor aún, dejaba de llegar a horario a su trabajo? ¿No sería que este conductor, que se había hastiado mortalmente del cumplimiento maquinal de sus recorridos preestablecidos, que abarcaban todos los días las mismas manzanas comparadas en las mismas esquinas, tipificaba en parte una vaciedad y futilidad similares a la de esta gente de clase media, y que su gesto, a pesar de la ineficacia, representaba alguna profunda necesidad de estos duros ciudadanos del Bronx? En menor escala, esto nos recuerda el hecho de que la clase media alta en la Francia burguesa de hace varias décadas, como lo ha hecho notar Paul Tillich, era capaz de soportar la embotadora y mecánica rutina de sus actividades comerciales e industriales, solo en virtud de la existencia de centros de vida bohemia en sus ciudades. La gente que vive hueca puede soportar la monotonía solo gracias a una descarga ocasional, o al menos identificándose con las de otras personas. En algunos círculos se ha hecho incluso una meta de la vacuidad y se persigue con ansia bajo el pretexto de ser adaptable. En ninguna parte se ilustra esto de manera tan impresionante como en un artículo de la revista Life titulado El problema de la esposa. Resumiendo una serie de investigaciones que aparecieron primero en Fortune acerca del papel de las esposas de los ejecutivos de las grandes corporaciones, este artículo señala que la promoción a un cargo superior de uno de estos hombres
depende en gran medida de que su esposa llene los requisitos. Hubo una época en que la esposa del sacerdote evangelista pasaba solo por un ligero examen de los administradores de la iglesia antes de que éstos contrataran a su esposo. En la actualidad, la esposa del ejecutivo pasa, disimulada o abiertamente, por el tamiz de la mayor parte de las compañías del acero, de la lana o de cualquier otro rubro de la industria. Sus características inexcusables: debe ser sumamente gregaria, no intelectual o brillante, y debe tener antenas muy sensibles, otra vez el aparato de radar, para poder adaptarse de continuo. La buena esposa es buena porque no hace cosas tales como quejarse cuando su esposo trabaja hasta tarde, o protestar cuando se produce un traslado, o comprometerse con alguna actividad controvertida. De este modo, su éxito no depende de la utilización activa de sus posibilidades, sino de su conocimiento de cuándo y cómo ser pasiva. Pero la regla que excede a todas las demás, dice Life, es: no sobresalgas demasiado. Mantenerse a la par de los Jones es todavía importante, pero mientras en los tiempos más agresivos y primitivos esto implicaba superar sustancialmente a los Jones, hoy no significa más que eso: mantenerse a la par. Se puede avanzar, sí, pero ligeramente, y el tiempo de avance debe ser exquisito. Y por fin la compañía condiciona casi todo lo que hace la esposa, desde las amistades que se le permite tener hasta el automóvil que conduce, pasando por lo que bebe y lee y la cantidad en que lo hace. Cierto que a cambio de esta identificación, la corporación moderna cuida a sus miembros, proporcionándoles seguridad adicional, seguros de vida, vacaciones planeadas, etc. Según lo hace notar Life, la compañía se ha convertido en el gran hermano, símbolo del dictador en la novela de Orwell 1984. Los editores de Fortune confiesan haber llegado a estos resultados un poco estremecedores. Abre comillas: parecería que el conformismo está siendo elevado a algo semejante a una religión. Quizá los norteamericanos llegaremos a una sociedad hormiguero, no por la voluntad de un dictador, sino a causa del irrefrenable deseo de marchar unos al mismo paso que los otros. Cierra comillas. Mientras que podíamos burlarnos del hastío sin sentido de la gente de hace 2 o 3 décadas, para muchos la vaciedad ha pasado ahora de ese estado al de futilidad y desesperanza, lo cual es segura promesa de males futuros. La difundida propensión a la droga entre los estudiantes secundarios de la ciudad de New York ha sido relacionada de manera muy apropiada con el hecho de que un gran número de esos adolescentes tiene muy pocas posibilidades futuras, excepto el ingreso en el ejército y las inestables condiciones económicas que la sociedad ofrece, y no cuentan con metas positivas y constructivas. El ser humano no puede vivir en un estado de vaciedad por mucho tiempo. Si no evoluciona en dirección a algo, no es capaz de permanecer estancado. Las potencialidades reprimidas se convierten en morbosidad y desesperación, y eventualmente en actividades destructivas.
¿Cuál es el origen psicológico de esta experiencia de vacío? El sentimiento de vacío o vacuidad que hemos observado en lo social y en lo individual no debe tomarse como queriendo significar que la gente está vacía o sin potencialidad emocional. Un ser humano no está vacío en un sentido estático, como si fuera una batería de acumuladores que necesitara carga. La experiencia de vacío, más bien, suele provenir del sentimiento que tienen las personas de su impotencia para hacer algo útil en relación con sus vidas o con el mundo en el que viven. La vacuidad interior es el resultado a largo plazo de la acumulación por parte de una persona de convicciones propias acerca de sí mismo, es decir, su convicción de que no puede actuar como una entidad en la dirección de su propia vida o cambiar la actitud que otras personas tienen para con ella o influir de hecho en el mundo que la rodea. De este modo engendra el profundo sentimiento de desesperación y futilidad que tienen muchas personas en la actualidad. Y enseguida renuncia a querer y a sentir debido a que no puede establecer una real diferencia entre lo que quiere y lo que siente. La apatía y la ausencia de sentimiento son también defensas contra la ansiedad. Cuando una persona enfrenta continuamente peligros que es incapaz de superar, al final, su último bastión defensivo es evitar incluso el sentimiento de peligro. Sensibles estudiosos de nuestra época han detectado el advenimiento de estos acontecimientos. Erich Fromm ha señalado que la gente de nuestra época ya no vive más sometida a la autoridad de la Iglesia o de las leyes morales, sino a autoridades anónimas, tales como la opinión pública. La autoridad es el mismo público, pero esto no es más que un conjunto de individuos, cada uno de los cuales tiene su dispositivo de radar ajustado para descubrir lo que los otros esperan de él. El ejecutivo de una corporación, según el artículo de Life, está en la cumbre porque él y su esposa han logrado con éxito adaptarse a la opinión pública. El público está así formado por todos los Ernestos, Marías, Antonios y Pedros, que son esclavos de la autoridad de la opinión pública. Riesman llega a la importante conclusión de que el público, en definitiva, teme a un fantasma, a un espantajo, a una quimera. Existe una autoridad anónima con mayúscula cuando es un compuesto de nosotros mismos en situación de carecer de centros individuales. Participamos en la gran carrera temerosos de nuestra propia vaciedad colectiva. Y nos asisten buenas razones, al igual que a los editores de Fortune, para tener miedo frente a esta situación de conformismo y vacío individual. No hay más que recordar que el vacío moral y emocional de la sociedad europea de 3 o 4 décadas atrás fue una abierta invitación al advenimiento de las dictaduras fascistas para llenarlo. El gran peligro de esta situación de vacuidad y de impotencia es que nos lleva tarde o temprano a un penoso estado de ansiedad y desesperación, y por último, si no se modifica, a la ineficacia y al bloqueo de las cualidades más preciosas del ser humano.
Sus resultados finales son la disminución y el empobrecimiento psicológico de las personas, o bien el sometimiento a algún autoritarismo destructivo.